Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañas en este día. Este es el programa Tu Libertad, donde tú encontrarás libertad en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia, PDB, o también le decimos Tu Presencia Iglesia, un ministerio parte de Palabra de Vida. Y bueno, estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando un tema. Este ya es el tercer programa. Y vamos a continuar con el tema de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta enseñanza se basa en Romanos, en el capítulo 8. Estamos estudiando de los versículos 1 hasta el 17. Bueno, yo quiero continuar leyendo, quiero leer, vamos a seguir avanzando. Quiero que vayas conmigo a Romanos 8. Ve por un cuaderno, antes de comenzar a estudiar, a leer, ve por un cuaderno. Tráete un lápiz, tráete una pluma y ponte a apuntar, siéntate cómodo, pon un café. Dice un pastor que sin café es imposible agradar a Dios. No se crea, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero bueno, si te gusta el café, prepárese un cafecito ahí rapidito y vaya por una pluma y por su cuaderno y ponga su café en su mesa y siéntese a estudiar. Si está viéndonos por internet, cierre todas las ventanas para que no les abran las notificaciones en la computadora, o si está en el celular, pues trate de no distraerse mucho, ponga atención a lo que vamos a decir. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les había dicho que este texto que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, venía en versículos posteriores y se había puesto aquí en el versículo 1, fue puesto por un copista para ayudarte a entender el contexto. Esto no significa que caminar en el Espíritu sea requisito para no tener condenación. No, caminar en el Espíritu es el fruto de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y es el fruto de la fe. Acuérdate que por fe nosotros recibimos todas las cosas. Este programa se va a tratar el día de hoy acerca del hombre espiritual. Si te fijas, aquí comienza a hablar acerca de la carne y empezamos a decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de la carne en este versículo? Cuando aquí habla de la carne, está hablando, es la palabra griega sarx, y se refiere a todas aquellas cosas que han sido depositadas que están depositadas en nuestro cuerpo humano y que también están depositadas en un área de nuestra alma y que fueron puestas allí por el viejo hombre. Cuando aquí habla de la carne, habla de aquellos deseos que están en nuestro cuerpo, que pueden ser naturales, pero que van mucho más allá de los deseos normales de la naturaleza y que son puestos en movimiento debido a aquello que fue puesto en nuestro corazón por el viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Aquel que estaba muerto en delitos y pecados, que estuvimos hablando en los programas anteriores. Si tú no los viste, necesitas verlos para entender el contexto de las cosas que estoy compartiendo aquí. Antes de que tú recibieras a Cristo Jesús, adentro de ti había un hombre un espíritu que estaba muerto. Jesús no vino a hacer a la gente mala buena, vino a darle vida a los muertos. Está muerto, ¿qué significa? Estar separado de Dios. Antes nosotros estábamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Significa que no podíamos llegar a Dios porque dice la paga del pecado es muerte, y dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú aceptaste a Jesús, el Espíritu Santo vino dentro de ti, te hizo una nueva criatura, una nueva persona, y te volvió a conectar con Dios. Y en ese momento, ahora tú estás desde ese instante caminando en el Espíritu, y ninguna condenación hay que pueda venir en contra de ti. Pero dice aquí que nuestra carne o nuestro esfuerzo humano, cuando habla de la carne, puede referirse al esfuerzo humano por intentar cumplir la ley, al esfuerzo que se lleva a cabo a través de lo que hay en tu cuerpo y en tu mente depositado por ese viejo hombre, de intentar cumplir los mandamientos de Dios. Es imposible. Nosotros no podemos cumplir la ley del antiguo pacto.
no podemos cumplir la ley de Moisés. ¿Qué ha hecho el Señor ahora? Como no podemos cumplirla, ha puesto en nosotros una nueva ley, la ley del espíritu de vida. Y esta nueva ley, hoy vamos a hablar de la ley del hombre espiritual. Dentro de ti hay un nuevo hombre y ese hombre es un hombre espiritual lleno del fruto de Dios. Y ese hombre espiritual no necesita caminar en la ley de Moisés, porque ese hombre espiritual tiene la naturaleza misma del Señor Jesucristo. Y la ley se ha cumplido en él. Por eso dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumplió? Porque Jesús cumplió con todos los mandamientos. Y al Jesús cumplir con todos los mandamientos de la ley y ser el sacrificio perfecto por nosotros, ahora nos ha imputado. ¿Y qué habíamos dicho que significaba imputar? Imputar significa que te ha sido dado a tu cuenta, como si tú hubieras cumplido toda la ley. Ahora esa es la justicia de Dios, que tú puedes acercarte a Dios no basado en tus obras, ni en tu esfuerzo humano, ni en lo que tu carne puede hacer, sino basado enteramente en lo que Jesús hizo. Basado en la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, que Jesús cumplió toda la ley durante su vida, durante su ministerio, y Él murió y Él fue un sacrificio perfecto por ti en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio de Jesús es lo que te ha lavado, lo que te ha limpiado, lo que te ha hecho una nueva criatura. Y ahora la ley ya está cumplida dentro de ti y hay una nueva ley que es la ley del nuevo pacto. Y esa ley del nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley del Espíritu de vida ha puesto dentro de nosotros un nuevo hombre. Dice el verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo te hago la pregunta, ¿eres de la carne o eres del Espíritu? Si tú estás en Cristo Jesús, si tú tienes a Cristo Jesús, ahora tú eres del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo está obrando en ti. Ahora el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en tu corazón. Ha depositado dentro de ti la nueva creación que está capacitada por la gracia de Dios para caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es ahora el fruto de tu vida en Cristo Jesús. Y por eso dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte, pero nosotros ya no estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú ya no tienes muerte dentro de ti. Por lo tanto, como tú ya no tienes muerte, no tienes que caminar en la carne. Yo antes me confundía con estas cosas y yo pensaba que la carne era el viejo hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Pensaba que la carne era la naturaleza de pecado. Y algunas Biblias incorrectamente traducen, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, traducen la palabra carne como naturaleza de pecado. Pero la carne no es una naturaleza. La carne es parte de ti como ser humano. Estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y la carne es algo que está en ti y no necesariamente todo lo que es de la carne es malo. Hay deseos de la carne que son legítimos y que son buenos, como el hambre, como la sed, como el deseo de tener, de tener las necesidades de tu cuerpo satisfechas. Esos deseos son buenos y solamente se vuelven pecado cuando transgreden aquellas cosas que Dios ha establecido en su ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, por lo tanto el poder de la carne viene a ser nulo si tú caminas en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El viejo hombre tienes que considerarlo muerto. Está crucificado. La naturaleza de pecado fue quitada de tu corazón el día que tú naciste de nuevo. Y la carne, cada día, nosotros, en lugar de estar luchando, porque mucha gente dice, yo estoy peleando con mi carne. No tienes que pelear con ella. Simplemente tienes que declarar que está crucificada. Tienes que declarar que ha perdido su poder y que tú ya no vives en ella. Habíamos dicho que en Gálatas 2:20 Pablo dice que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la solución para no caer en la carne y no caminar en la carne? Es caminar por fe. Porque caminar en la carne significa caminar en tu propio esfuerzo. Caminar en la carne significa intentarlo con tus propias fuerzas. Caminar en la carne significa estar motivado en cumplir la ley para recibir la bendición de Dios. Y no,
Yo no voy a intentar cumplir la ley para recibir la bendición de Dios. Yo no lo voy a hacer con mis propias fuerzas, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ya yo estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús, por lo tanto yo no tengo que esforzarme. Ahora el cambio en mi vida es sin esfuerzo. Yo no tengo que esforzarme por cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios ya está cumplida y yo estoy caminando en Cristo Jesús. Y al caminar en Cristo Jesús, Él produce el fruto en mí. Y por eso dice aquí que ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque el Espíritu opera en nosotros la vida de Dios. Pero fíjate, ¿cómo podemos ocuparnos de las cosas del Espíritu? Y aquí tenemos que entender que el ser humano, que hay varios, voy a decirlo de esta manera, podemos clasificar a los seres humanos en general en 3 tipos de personas. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 2, conmigo a 1 Corintios capítulo 2, los versículos 14 al 16. Fíjate lo que dice este pasaje, hablando precisamente de esto, en el capítulo 3, versos 1 al 3. Pero vamos a leer el versículo 14, 1 Corintios 2, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como te decía, hay varios tipos de personas en el mundo, y el primer tipo es el hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural? Aquel que nunca ha aceptado a Cristo Jesús. Antes de recibir a Cristo, nosotros se nos consideraba en la palabra como alguien natural, alguien que no puede discernir las cosas espiritualmente. Por eso cuando tú compartes alguna realidad de la palabra de Dios con un inconverso, o con una persona que nunca ha recibido a Cristo, con una persona que no conoce, que no es un discípulo del Señor Jesús y jamás ha leído la Biblia, o la ha leído, pero es contradictorio a la palabra de Dios, porque su vida es contraria a lo que enseña la palabra, para él va a decir, lo que tú estás diciendo son lo que eras. Lo que tú estás diciendo no es así. No lo va a entender, porque para poder entenderlo tienes que discernirlo espiritualmente. Y para discernirlo espiritualmente, primero necesitas nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la ley del Espíritu de vida dicta que para que nosotros podamos recibir los beneficios de la nueva creación, los beneficios de la redención. Redención significa que simplemente que Jesús vino y pagó un precio para recuperarnos, pagó un precio para liberarnos y para hacernos ahora conforme a su imagen. Y ese precio lo pagó con su sangre y nos ha liberado a través del sacrificio que hizo en la cruz. Pero para poder recibir esos beneficios de lo que Él hizo en la cruz, nosotros necesitamos creer. Necesitamos tener fe en esa obra y para poder nacer de nuevo y recibir todos esos beneficios. Pero una persona natural, una persona que no ha nacido de nuevo, no podrá jamás entender las cosas de Dios. Pero dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre, nos está hablando aquí de 2 personas, uno natural y uno espiritual. ¿Cuál es el hombre espiritual? Aquel que está en Cristo Jesús. Pero no es solamente aquel que está en Cristo Jesús, sino aquel que conoce y entiende cuál es su posición en Cristo Jesús. Su posición es de una persona que es completamente santa, de una persona que es completamente justa, una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo y tiene una nueva identidad dentro de él. Y esa nueva identidad es ahora el curso de su vida. Es una persona que ha madurado en el ejercicio de sus sentidos espirituales. ¿Cómo que los sentidos espirituales? Así es, en el ejercicio del caminar en el Espíritu y saber discernir la palabra de Dios. Una persona que constantemente medita en la palabra de Dios y la palabra de Dios está produciendo esa fuerza espiritual dentro de esa persona para caminar como Jesús anduvo. Pero no caminar como Jesús anduvo como una obra, sino permitiendo a Cristo vivir su vida a través de nosotros. Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores. Dice, porque yo voy al Padre. Eso está en Juan 14:12. ¿Y por qué haremos las mismas obras de Cristo? Porque Él va a estar operando a través de nosotros. ¿Eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? Para ser un hombre espiritual tú necesitas, o una mujer espiritual, necesitas recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero fíjate, dice que el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué?
Porque el hombre espiritual conoce que Cristo Jesús ya llevó todos los pecados. Y si Él ya llevó todos los pecados, tú no puedes recibir juicio de Dios, porque el juicio de Dios ha caído sobre Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando una persona dice, sí, pero mira, este tipo, esto y aquel, empiezan a criticarte, tú dices, sabes que yo doy gracias al Señor que ahora soy una nueva creación. Y todas esas cosas pudieron haber sido ciertas de mí antes de recibir a Jesús, pero ahora que he recibido a Cristo, soy una nueva criatura y ahora dentro de mí está la justicia de Dios. Pero fíjate lo que dice, que el hombre espiritual juzga todas las cosas, Él no es juzgado de nadie, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una característica de este hombre espiritual, por eso dice la ley del hombre espiritual, una característica de esta ley dentro de nosotros es que esa ley nos da la mente de Cristo Jesús. Ahora, la mente de Cristo Jesús está allí en tu espíritu, porque tu espíritu ha sido renovado. Recuerda que el ser humano, y yo te recomiendo que veas estos programas sobre la ley del espíritu de vida desde el principio, y si puedes ver la serie anterior también, para que tengas un contexto de lo que estamos diciendo. El ser humano está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Y allí en tu espíritu, todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús, en la cruz, todo lo que Él compró, todo lo que Él pagó, ha sido depositado ahí. Tu espíritu ha sido sellado. Dice el maestro Andrew Womack, dice él, que ahora nuestro espíritu es de pared a pared, Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo unido contigo. Ahí en ese espíritu está la perfección de Dios. Ahí en el espíritu está toda la mente de Cristo, todo el conocimiento de Dios encerrado allí. Y lo que tenemos que hacer es aprender a sacar de ese conocimiento. ¿Cómo? Haciendo depósitos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Tenemos que empezar cada día, cada nuevo día, levantarme. Tú necesitas levantarte con la palabra de Dios y meditarla. Y al momento que tú plantas palabra de Dios, esa palabra de Dios que se planta en ti, permite a la mente de Cristo operar en ti como un hombre espiritual. Vamos a seguir leyendo el versículo 1 del capítulo 3, primera de Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate que no les dice, les tuve que hablar como a un hombre natural. No dice, les tuve que hablar como a un incrédulo. Les tuve que hablar como a un hijo del diablo. No, Pablo no trata a los corintios como si fueran inconversos. No los trata como si no conocieran al Señor. No los trata de hijos del diablo. Los trata como hijos de Dios, pero les dice, les tuve que hablar a ustedes como a carnales. Entonces nos habla de un tipo de persona que ha venido a la familia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, ha conocido al Señor Jesucristo, pero no ha renovado su entendimiento y por esa razón ha permanecido como un bebé en Cristo Jesús y no ha crecido en el conocimiento de la palabra, no ha crecido en la revelación de la palabra de Dios en su vida y por ello ahora la palabra de Dios lo clasifica como una persona carnal. Por eso dice, no los pude tratar, no pude hablarles como a gente espiritual, no pude hablarles como a gente que ama y entiende la palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces, porque dicen en la iglesia, ¿por qué hay tanta gente que vive de esta manera como si fueran incrédulos? Y hay muchas personas, desgraciadamente, personas que debieran ser ya maduras, que debieran de haber ya crecido en el conocimiento de la palabra, y ser libres, pero no están viviendo en libertad. Y este programa, Tu Libertad, está hecho para que tú puedas reconocer estos principios y puedas caminar en libertad en Cristo Jesús. Y hay gente en la iglesia, y muchas congregaciones que no están caminando en libertad, pero están caminando en la carne. Pero están caminando en la carne principalmente, y mucha gente dice, no, es que están caminando en la carne porque aún viven en pecado. No es que vivan en pecado, es que están intentando llevar a cabo las cosas por el esfuerzo humano. Y están tratando de llevar las cosas, intentando cumplir la ley de Dios. Intentando cumplir la ley de Dios te va a llevar a un estado carnal como creyente. Y tú piensas que tú a través de cumplir tantas obras religiosas vas a poder recibir la bendición de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre que ya está en la presencia del Señor, él era católico, y mucho tiempo fue católico, aunque al final de su vida él aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y él como católico nos llevaba a la iglesia católica romana y a veces
nos llevaba a las conmemoraciones y fiestas que hacían en la Iglesia Católica, particularmente una en diciembre, que el día 12 de diciembre la Iglesia Católica celebra a la Virgen de Guadalupe. Y recuerdo que mi papá nos llevaba y batallábamos mucho para entrar al santuario. Hay un lugar aquí en Ciudad Victoria que se llama el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y cuando llegábamos ponía un pie adentro y decía, ya cumplimos, vámonos. Él en su mente creía que el simple hecho de llegar a ese lugar y entrar en el santuario de ese lugar ya había cumplido una gran obra religiosa que le iba a traer la bendición para el año que entra. Y durante todo el año iba a vivir en bendición porque el 12 de diciembre había entrado y a lo mejor le había llevado unas velas, a lo mejor había llevado algo para el sacerdote, pero con haber puesto el pie dentro del santuario para él había cumplido. Y sabes que muchos cristianos, aunque no practican esa religiosidad y no practican esa doctrina del catolicismo, hacen lo mismo. Y dicen, ya fui a la iglesia los domingos, ya cumplí. Y piensan que por esa conducta van a recibir bendición de Dios y lo que están siendo es carnales. Y otros dicen, bueno, yo voy los domingos y también voy los miércoles o los martes, dependiendo de dónde están congregando, y ya cumplí. Y otros están diciendo, no, pero es que yo danzo, es que yo alabo, es que yo levanto manos, es que ya cumplí, es que yo ayuno. ¿Y sabes a quién se parece eso? ¿Te acuerdas de aquel hombre que entró, un publicano? Y otro hombre junto con él entraron al templo y el publicano oraba y decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el otro decía, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo he cumplido con toda la ley de Dios, según él. He cumplido con todas estas cosas de mi niñez. Gracias que no soy como este publicano pecador que está aquí al lado. Ese era un fariseo. Y así es lo que sucede, que muchos cristianos creen que están cumpliendo la gran obra de Dios y son realmente fariseos. Son cristianos, como decía también mi abuela, yo soy católica a mi manera. ¿Por qué? Porque no ibas ni a la iglesia. Entonces por eso decía de esa manera, y mi papá también. Y así hay muchos cristianos que son cristianos a su manera, pero no a la manera de la palabra de Dios. Y nosotros caminamos en carnalidad cuando intentamos cumplir mandamientos, leyes, tradiciones, aunque sean una tradición que muy relajada, porque algunos tienen alguna tradición muy relajada, como ir a la iglesia una vez al mes, o tal vez tengan una tradición muy relajada, como quizás nada más ir los domingos, pero ir los domingos o ir las veces que quieras a la iglesia no va a traer la bendición a tu vida. Lo que trae la bendición a tu vida es estar en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dentro de tu corazón entonces pone el deseo de congregarte. Es al revés, es de adentro hacia afuera. Y entonces tú deseas participar, tú deseas estudiar la palabra de Dios, tú deseas conocer y crecer y no ser, como dice aquí, un cristiano carnal. Es que yo recuerdo el testimonio de un hermano, es que yo vi un choque y vi a la hermana fulanita de tal enfrente de mí, después de que chocó, vi que se bajó bien enojada y le puso unas cachetadas al otro que iba allá. ¿Cómo crees? ¿A poco crees que esa persona es salva? Esa persona bien puede ser salva y conocer a Cristo Jesús, pero en ese momento de impacto en el cual padeció esto, esa persona al no estar alimentada con la palabra de Dios, en un momento su carne reaccionó y participó en esa obra de la carne que tú viste y ese despliegue, pero no quiere decir que esa persona no sea salva o que esa persona no conozca a Cristo. Por eso Pablo no los considera inconversos, no los considera que no sean cristianos, sino que los considera hijos de Dios, pero les dice, ustedes son niños en Cristo. Y así como los niños, mira, los niños, una característica de los niños chiquitos, yo soy papá de 3 muchachos, ya están grandes ahorita, son adolescentes, uno de ellos ya va camino a ser adulto muy pronto, a ser mayor de edad muy pronto, pero no hace muchos años, cuando eran bebés, cada determinado tiempo en el día, había que cambiarles el pañal. ¿Por qué? Porque eran niños y eran inexpertos y no eran capaces todavía de ir al baño por sí mismos. Había que darles de comer y darles en la boca, porque si no se embarraban todos, porque eran niños. Y así sucede con muchos creyentes, que muchos creyentes están caminando en una fe sencilla, pero son aún niños porque no han madurado. Desgraciadamente o lamentablemente muchos no maduran porque no se alimentan de la palabra. Dice aquí en este versículo, os di a beber leche y no vianda,
porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, versículo 3, estoy en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjate, andas como hombres naturales, como una persona que no conoce a Cristo, porque no ha sido entrenado en la palabra de Dios. Ahora, antes de continuar con este estudio, lo vamos a tener que hacer en el próximo programa, yo quiero invitarte, si tú nunca has recibido a Jesús como Señor de tu vida y tú quieres recibir perdón de pecados, en este momento yo te voy a pedir que tú hagas una oración con nosotros y le digas a Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, di conmigo estas palabras: querido Jesús, en estos momentos yo te acepto como Señor y Salvador. Dilo en voz alta, dile: yo creo, Jesús, que tú moriste y resucitaste por mí y derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Yo recibo ese perdón y me arrepiento de mi vida pasada y te pido me des vida eterna. Te doy gracias por ello, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, son simples palabras, pero ahora eres, porque dice la palabra de Dios, no porque yo lo diga, un hijo de Dios. Mándanos por ahí un WhatsApp, ahí viene un número de teléfono, te voy a pedir, mándame WhatsApp, yo los voy a atender y si mándanos preguntas o mándanos un correo electrónico, ahí aparece en la pantalla el correo electrónico y la página de Facebook. Estás viendo Tu Libertad. Gracias por acompañarnos en este programa. Muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente transmisión.